hay fecha para las elecciones subnacionales, 7 de marzo, cae el día domingo y estamos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Tal cual usted ha anunciado, hoy ha dado a conocer todo el calendario electoral y esta fecha que es importante para las elecciones. ¿Cómo ha estado, presidente? Hoy día me imagino que la noticia que ha salido en torno a aquel pedido del Comité Cívico Pro Santa Cruz, en parte ha debido tranquilizar un poco los ánimos de todos, ¿no? Creo que es importante separar ambas noticias. Efectivamente, hoy la justicia, a través de su sala en Santa Cruz, indicó que no procedía la tutela solicitada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, y en esa oportunidad el Tribunal Supremo Electoral hizo una defensa jurídica clara, firme, y en la cual también hizo un énfasis importante, más allá de los argumentos jurídicos, que la elección 2020 fue observada por misiones de observación internacional que llegan al país sin sesgos a favor, en contra de ninguna candidatura, y además llegan con una mirada experta sobre el proceso electoral, y que todas las misiones de observación internacional han coincidido en señalar que el proceso electoral boliviano de 2020 fue limpio, fue transparente, reflejó cabalmente la voluntad popular. Dicho lo cual, el Tribunal Supremo Electoral también expresó su plena predisposición para brindar toda la información que le sea solicitada por cualquier institución o por cualquier ciudadano que desee llevar adelante un proceso de análisis, de revisión del proceso electoral 2020. Tenemos una política de transparencia y de puertas abiertas. ¿Ya hay alguna institución, presidente, ya hay alguna institución o algún ciudadano que haya pedido justamente revisar el padrón? El padrón electoral está abierto en permanencia. De hecho, lleva muchos meses abierto a través de los laboratorios de integridad electoral que permiten analizar la consistencia, la solidez del padrón electoral. A lo largo de todos estos meses no se ha recibido ninguna observación significativa que ponga en tela de juicio la integridad, la solidez del padrón electoral. Hay que indicar al mismo tiempo que este padrón electoral tuvo un proceso muy minucioso de auditoría por parte de la OEA, que demostró que tenía un nivel muy alto de confiabilidad, y que las misiones de observación internacional no han indicado en 2020 que el padrón electoral tenga algún problema o alguna falla que ponga en tela de juicio su solidez. Al contrario, el padrón electoral es uno de los pilares de la seguridad de un proceso electoral limpio y transparente en Bolivia. Y como usted lo ha apuntado, este mismo padrón va a seguir siendo depurado, y a propósito, ya yendo directamente al calendario electoral, a propósito del padrón del 3 al 17 de diciembre, la primera fecha, ¿verdad? La inscripción en el padrón para los nuevos votantes. Exactamente, el padrón va a estar abierto no solamente para los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 7 de marzo, sino también para aquellas personas que recientemente hayan cambiado de domicilio y por lo tanto podrán votar cerca de su nuevo hogar. Esa es la primera fecha relevante de este proceso electoral. Entre el 18 y el 19 de diciembre está abierta la inscripción para los candidatos que aspiren a los puestos de gobernador, de asambleísta departamental, de alcalde, de concejal municipal. Luego, el 5 de febrero, es la tercera fecha relevante, es el sorteo de jurados electorales, que son los primeros guardianes de la limpieza y la transparencia, y quienes reciben el voto de sus vecinos, de barrio, de localidad, de comunidad. El domingo 7 de marzo es el día de esta elección departamental, regional, municipal. Estamos seguros que vamos a tener nuevamente una participación electoral muy importante, muy significativa. Y finalmente, el domingo 11 de abril sería la fecha para la segunda vuelta en los casos en los cuales no exista un ganador
para las gobernaciones. Es el único caso en el cual habría segunda vuelta, es si es que ninguno de los candidatos a gobernador en un determinado departamento alcanza el 50% más uno de los votos válidos. A ver, para que la población esté un poquito más clara, ¿qué va a pasar con aquellos partidos que sacaron menos del 3% en las elecciones del 18 de octubre? ¿Van a poder participar en las subnacionales o quedan definitivamente a un lado? En este caso van a poder participar, son solamente 2 organizaciones en virtud a una disposición transitoria de la ley 1315. ¿Cuáles serían? Sería PAMBOL y Frente para la Victoria, que fueron las únicas 2 organizaciones que no alcanzaron el umbral del 3%. Del 3%, perfecto. Ahora bien, ¿cuándo va a comenzar la campaña, según este calendario? ¿Cuándo comenzaría la campaña electoral? Toda esta información va a estar detallada con precisión en el calendario electoral que va a ser aprobado en el transcurso de esta semana. El énfasis que hemos hecho por el momento ha sido en las fechas, en los datos cruciales para la ciudadanía y para las organizaciones políticas. Ahora, en torno al posible o posibles ganadores, no va a aplicar este 10% de diferencia entre el primero y el segundo, ¿verdad? ¿O sí? Tenemos reglas que son diferentes. Para ganar una alcaldía se requiere mayoría simple. ¿Qué significa esto? Que va a ser alcalde aquella persona que obtenga el primer lugar, aunque sea con un voto más que el segundo, independientemente del porcentaje que obtenga. Ese es el sistema de mayoría simple y aplica para los alcaldes. Muy bien. Para los gobernadores la exigencia es de mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? Que para obtener el cargo debe obtener el 50% más uno de los votos válidos. Por lo tanto, no basta con llegar en el primer lugar o no basta con tener una determinada diferencia con respecto al segundo. Acá la exigencia es obtener 50% más uno. Si ningún candidato obtuviese, en el caso de los candidatos a gobernadores, este umbral, el 50% más uno, se organizará una segunda vuelta que se llevaría adelante el domingo 11 de abril. 11 de abril. ¿Y la fecha de la posible posesión de cada uno de ellos? Estas fechas son distintas y van a estar establecidas también en el calendario, porque por supuesto tenemos escenarios diferentes en función de que, por ejemplo, se diesen una elección de gobernadores en primera vuelta en los 9 departamentos. No será la misma situación que si hay algunos departamentos que deben ir a la segunda vuelta. Por lo tanto, tendremos, de la misma manera que sucedió en la elección general, algunos escenarios distintos, diferentes. Teníamos, por ejemplo, contemplado para la elección general un primer escenario, que fue el que finalmente se produjo, que fue ganador en primera vuelta sin ninguna mesa anulada, que permitió que el domingo 8 de noviembre se posesione el presidente, que era una situación muy distinta de un otro escenario que hubiese sido, por ejemplo, que el país hubiera tenido que ir a la segunda vuelta. Exactamente. Ahora, una de las grandes consultas, sabemos que los periodistas también se lo han preguntado, ¿va a entrar en funcionamiento el DIREPRE para ese día? Este es un tema sobre el cual el Tribunal Supremo Electoral no ha tomado todavía una definición. Por supuesto, se hará conocer a la ciudadanía la medida que sobre este tema adopte la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. ¿Va a estar también trabajando con usted el mismo equipo que ha estado en las pasadas elecciones? Efectivamente, estamos, por supuesto, con la misma integración de la Sala Plena, con el mismo equipo de directores, de funcionarios, y lo mismo sucede en los tribunales departamentales. Hay que recordar que este proceso electoral que acaba de concluir ha sido llevado adelante con transparencia y de manera limpia, como han señalado de manera unánime las misiones de observación internacional. Muy bien, ¿eso significa que también la vocal Rosario Baptista va a estar con usted trabajando?
La vocal Rosario Baptista tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones que el conjunto de los vocales que componemos e integramos la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Presidente, muchas gracias por estos minutos para aclarar algunas dudas y conocer evidentemente esta fecha, 7 de marzo, nuestras elecciones subnacionales. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Que le vaya muy bien. A ver, en resumen, por favor, vamos viendo ya nuevamente estas fechas que son importantes, el calendario electoral para las subnacionales, las departamentales, regionales y municipales. A ver, convocatoria de elecciones de autoridades, martes 10 de noviembre ha sido el día de hoy. La actividad siguiente, aprobación del calendario electoral por el tribunal, el viernes 13 de noviembre, ese mismo día, justamente esta aprobación del calendario electoral. El empadronamiento biométrico masivo de la ciudadanía para nuevos votantes y para quienes han cambiado de domicilio se va a llevar a cabo del jueves 3 de diciembre al 17 de diciembre de este año. Atención, porque también tenemos el registro de alianzas políticas ante el Tribunal Supremo Electoral a los tribunales electorales departamentales del martes 10 de noviembre del presente año hasta el 5 de diciembre, es decir, desde el día de hoy. Tenemos también la difusión de propaganda electoral en actos públicos y de campaña, esto nos interesa. Lunes 7 de diciembre hasta el 3 de marzo, la difusión de propaganda electoral en actos públicos y de campaña. Y la aprobación del diseño de las papeletas de sufragio por los tribunales electorales departamentales va a ser del 31 de diciembre hasta justamente nada más que ese día, la aprobación de las papeletas. Tenemos también esta otra fecha, la publicación en el portal web de la organización electoral del listado de las organizaciones políticas y alianzas habilitadas para la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales por los tribunales electorales departamentales el domingo 20 de diciembre del presente año. Tenemos otra actividad. Del domingo 10 de enero ya del próximo año, la publicación del listado de ciudadanas y ciudadanos o inhabilitados, en todo caso, en los medios de prensa y en el portal web de la OEP a cargo de los ceresis departamentales. Reitero, esto será el 10 de enero del 2021. Y el sorteo para la selección de jurados o juradas de mesas de sufragio electorales el viernes 5 de febrero del año 2021. A ver, tenemos el domingo 7 de febrero ya la fecha de publicación en medios de prensa escrita y en el portal web de la OEP de la nómina de jurados de las mesas de sufragio por los tribunales electorales. Reiteramos, el 7 de febrero del próximo año. Y las elecciones serán un mes después, el domingo 7 de marzo del 2021. Y tenemos una más. El cómputo y la proclamación de resultados a nivel departamental por los tribunales departamentales electorales será el mismo desde el domingo 7 de marzo hasta el 14 de marzo, una semana que se van a tomar para hacer todo el conteo. Y en caso de que hubiera una segunda vuelta para gobernador, por ejemplo, lo hemos escuchado, sería el domingo 11 de abril de 2021. Bueno, es el calendario electoral para las subnacionales. Vamos a conocer las 5 destacadas de la jornada, por favor. Al alto se nos está marginando. Por otro lado, se va a instalar, entendemos eso, el Ministerio de Cultura. Y también nosotros queremos ese Ministerio de Cultura, Ministerio de Aguas, ¿no? Y de alguna otra manera lo que es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces estamos en eso, pero también nosotros vamos a reflexionar, ya le he dicho, lo que queremos es que los salteños sean protagonistas. Confirmados 9.668 casos por PCR, de los cuales han recuperado 8.296 casos y tenemos fallecidos 315 casos, lo que representa que estamos con una tasa de recuperación del 85.8%. Bien, es muy preocupante la situación que se está presentando. Supuestamente dirigentes del MAS que están haciendo quedar mal al instrumento, que quieren tomar a la fuerza la FEJUVE La Paz. Planteo que se convoque a un Congreso de la Unidad, a los tres sectores. Los tres deben convocar a un Congreso de la Unidad y salga una FEJUVE.
Nosotros ratificamos la hora que va a llegar al lugar que es Parotani a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Y de ahí parte con una caravana, ¿no?, hacia Trópico de Cochabamba. La gente va a estar a las 6 de la mañana ya concentrado al 100% de las bases, tanto el FEDECOR, tanto las organizaciones sociales, las Bartolinas, también va a estar presente en nuestras cooperativas mineras. Sí, de 6 meses, entonces mucho cuidado, mucho, no sé, realmente. Nos dicen que las mujercitas son guerreras y esta es la tercera hijita que usted tiene. Sí, la tercera hija. Tengo 2 varones, entonces, pero ella es muy fuerte. Ella misma se agarraba el oxígeno en la ambulancia. Realmente muy fuerte mi hija. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Estamos esta noche con don Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Muy buenas noches, bienvenido, un gusto como siempre conversar con usted. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista y sobre todo por darme la posibilidad de compartir preocupaciones, pero también propuestas de solución para esta situación tan álgida que está viviendo el país. Eso es importante, también dar propuestas. A ver, de entrada, ¿qué le ha parecido el nuevo gabinete? Bueno, nos ha sorprendido, muchas caras nuevas, un alto profesionalismo y lo que veníamos recomendando siempre, que fuera un gabinete con un fuerte perfil técnico en vez de lo político al que nos tenían acostumbrados. Y esto para enfrentar, reitero, una situación álgida que tiene que ver con la salud pública, pero también con la salud de la economía. Exactamente, 2 temas que son importantes, sin dejar de lado lo político. Pero hablemos primero de salud y de economía. Esta economía, según los datos que ha dado el presidente Arce, estamos con una economía herida. Eso lo ha dicho él textualmente el día de ayer al posesionar a su gabinete. ¿Qué es lo primero que se debería hacer para levantar esta situación de crisis que estamos viviendo? Creo que lo primero ya se hizo, así como una persona que reconoce que tiene una enfermedad, lo próximo es ir donde un médico, hacerse atender para recibir un buen diagnóstico en base a la información que se proporcione y sobre esa base tomar decisiones. Para poner el caso, ya el presidente dijo que la economía está enferma, día que pasa, hora que pasa, empeora la situación. El diagnóstico lo van a terminar de configurar con la información que están recibiendo los diferentes ministerios y a partir de ahí tiene que empezar a tomar decisiones. Particularmente 3, diríamos nosotros. Uno que ya ha sido anunciado, que es aumentar la liquidez en la economía a través de los bonos que van a ir a sectores vulnerables de la población. Segundo, nosotros pedimos también que haya liquidez para el sector empresarial, ahora que estamos por entrar al mes de diciembre, donde en un lapso de 32 días se tiene que pagar sueldo de noviembre, aguinaldo, sueldo de diciembre y todavía hacer una provisión de un sueldo para desahucio. Y eso no lo pueden acometer las empresas. Entonces necesitamos una política imaginativa para que si no se difiere en 3 pagos como ha pedido el sector de los microempresarios, el pago en aguinaldo, se lo haga de uno solo, pero ojalá haya una línea de crédito con tasa cero, como en otros países, para que de esta forma también se inyecten esos recursos en la economía por el lado de la oferta. Y lo tercero son políticas públicas que tienen que ver con inversiones en sectores de rápida reacción. Estamos hablando del sector agrícola, pecuario, agroindustrial, forestal, también el sector de construcción, servicios y comercio. Eso podría generar muchísimo empleo y hacer recuperar la economía con un gran movimiento que se pueda provocar, reitero, a través de estas acciones. Muy bien, ya me ha respondido, le estaba por preguntar esto del sector empresarial, liquidez, cómo darle liquidez con estos créditos con una tasa de 0%, ¿qué significaría? Que el banco le dé el dinero, pero usted no le da una retribución al banco. Claro, en realidad el sector empresarial no le pide una dádiva al gobierno. Si se trata de cumplir con un beneficio social, en este caso una conquista de los trabajadores, como es recibir un sueldo adicional, el aguinaldo a fin de año, y el sector no está en las condiciones de hacerlo, la manera que el gobierno pudiera ayudar es canalizando esos recursos, pero sin que signifique una carga adicional para el sector empresarial, que no tiene dinero porque por muchos meses ha estado parada la economía. Fíjese que una gran preocupación del presidente es que el Producto Interno Bruto del país
cayó 11,11% hasta el mes de junio. O sea, en un primer semestre hemos caído 11,11%. Si tuviéramos que parangonar esta situación con el pasado, tendríamos que remitirnos al año 1953, cuando producto de esta revolución nacional armada que se dio en la gestión 1952, la economía del país cayó en 9,5%. Hoy día estamos hablando de 11% de caída en los primeros 6 meses. No sabemos cómo va a terminar a fin de año, pero si solamente cayera 8%, sí, estamos hablando de que la economía va a perder como 3.000 millones de dólares. Ahora, en medio de esto, otras preguntas. Obviamente, si el empleado recibe su aguinaldo, va a poder hacer circular este dinero, ¿no es cierto? Eso sería una forma, digamos, de activar la economía. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo reactivamos nuestro mercado interno y nuestro mercado externo? Bueno, es una excelente pregunta. Creo que hay un protagonista en este caso y tiene que ser el sector empresarial. El protagonismo del Estado se va a dar a cuenta de mayor endeudamiento. Eso no hay pierde. Las arcas del Estado están débiles, las recaudaciones de tributos aduaneros, de impuestos internos han disminuido, de tal suerte que para poder acometer con los bonos el Estado se tiene que prestar dinero. ¿Desde dónde? Desde el extranjero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esta situación no continúe? Porque además eso no es posible hacerlo infinitamente. Abocarse a recuperar a las empresas, a que empresas que han cerrado vuelvan a abrir, a que empresas que estaban despidiendo personal no lo sigan haciendo, a que las empresas se animen a invertir. Y para eso necesitamos 3 cosas: seguridad jurídica para la inversión, seguridad de mercado, rescatar el mercado interno del contrabando, por ejemplo, ideas imaginativas para promover el consumo de productos nacionales. Y desde el punto de vista del mercado, dejar que los precios se configuren a través del juego de la oferta y la demanda. Desde el punto de vista de la exportación, que no hayan cupos, que no hayan prohibiciones, y eso va a ser una señal muy importante para que el sector produzca por encima de lo que puede absorber el mercado interno. Y la tercera condición es que las políticas públicas sean las que los actores del desarrollo, los que más emplean en este país, en el sector formal y legal, los empresarios, sean atendidos en su demanda. ¿Qué políticas públicas, por ejemplo? Miren, en primer lugar, si queremos nosotros tener una recuperación a corto plazo, ¿no? Estamos hablando de no más de 8 meses, necesitaríamos tener las garantías de que se va a producir, se va a poder exportar los excedentes, pero además se va a poder utilizar un mejor material. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, sí, mejores semillas para poder tener mejores rendimientos. Estamos hablando de la biotecnología. Estamos hablando de que el gobierno puede también comprar más bioetanol a través de yacimientos o dejar que empiecen a producir biodiesel. Esto no puede ser un proyecto de aquí a 2 años, ¿no? Se puede hacer casi de inmediato. Políticas que tengan que ver con la mejora de la productividad, de la competitividad, que el Estado acompañe, por ejemplo, para la mayor exportación de carne. Tenemos excedentes muy altos. De hecho, un rubro que está sacando la cara por las exportaciones en este año es el de la carne. Fíjese que con el esfuerzo de los productores ganaderos, pese a la pandemia, no dejaron de trabajar. El año pasado, hasta el mes de septiembre, habían exportado 2.910 toneladas de carne bovina. Este año, ya hasta septiembre, habían vendido al exterior casi 10.000 toneladas. ¿Eso qué ha significado para el país? Que de 13 millones de dólares que el año pasado ingresaron por este concepto, este año 42 millones de dólares hasta el mes de septiembre. Si el Estado acompaña en esto, da las garantías para poder hacer lo que el empresario sabe hacer, que invertir, producir, generar excedentes, con toda seguridad que podemos levantar la economía. A eso añádale créditos de fomento. Hay una necesidad en el sector de liquidez. Muchas empresas están muy débiles porque han tenido incluso incrementos de costos, pero no han tenido ingresos por la pandemia. Esto es muy importante. Ahora, estamos recordando lo que dijo el presidente de la Cámara Binacional de Comercio Boliviana-Paraguaya acerca de levantar el tema de la hidrovía, de una vez fortalecer Puerto Buch, ¿no es cierto? Y eso evidentemente podría ayudarnos en el tema de la exportación. Mire, este es el momento cuando tenemos que pensar en grande, ¿no? Bolivia, enclavada en el centro de Sudamérica,
tiene un destino marcado para ser o un país tranca, como hoy día, o un país de contacto, un país de carga, de pasajeros, etc. Puerto Bush es uno de los megaproyectos que está en carpeta, pero tenemos 3 puertos ahorita que ya están funcionando en la cabecera de hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Por qué no desviar más carga que hoy día entra por Chile, entra por Perú, y utilizar nuestros puertos? Estamos hablando de Puerto Jennifer, de Puerto Gravetal, de Puerto Aguirre. Tenemos la posibilidad de transformar el aeropuerto de Santa Cruz en un hub aéreo internacional. Exacto. Tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien con el Mutún, la explotación del hierro, tener una siderurgia moderna, avanzar en concreto con el litio, etcétera, pero todo eso requiere un tiempo y mucha inversión. También, Realmente. ¿por qué no pensar en supercarreteras, en conectar los 2 ramales? Algo que están pidiendo también, como usted está hablando, lo de las carreteras, los empresarios. Don Gary, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Me comprometo a seguir hablando con usted de estos temas porque es importante. Son ideas, además, que se le puede dar al gobierno. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por la entrevista, un abrazo y bendiciones. Bendiciones, que le vaya muy bien. Y enseguida estamos también con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, don Rolando Kempf. ¿Cómo está, don Rolando? Muy buenas noches. Gracias por concedernos estos minutos para conversar un poquito de lo que está pasando en el país. ¿Qué le ha parecido el nuevo gabinete? Miriam, para mí un placer como empresarios estar en su canal y poder charlar sobre temas empresariales. Eso. Creemos que estamos en un momento histórico de una crisis económica muy grande y una pandemia que nos afecta a todo el mundo, en especial a Bolivia. Pero bueno, Miriam, ante esta situación y el nuevo gabinete, esperamos primero desearles éxito en sus funciones, porque si logran éxito en sus funciones, es un éxito para todo Bolivia. Exacto. Queremos destacar 2 temas en el tema del gabinete. Primero, que es un gabinete renovado, lo cual genera una expectativa de visión también renovada, tan necesaria en esta época difícil por la que atraviesa nuestro país debido a la pandemia de coronavirus y debido al tema de la economía que estamos pasando. El otro punto que conviene analizarlo es que son miembros del gabinete económico, tienen un perfil técnico equilibrado, que pues, seguro va a aportar a la gestión. Como empresarios estamos dispuestos a dialogar, a trabajar articuladamente en acuerdos público-privados, en ver alternativas de reactivación de la economía y el empleo del país para el bien de nuestra sociedad. Bueno, ayer nos enteramos de una noticia muy importante, que ya está la vacuna. Esto nos permitirá el próximo año a tener índices de reactivación muy importantes. ¿Qué es lo que ha acontecido este año? Este año hemos tenido por lo menos un 11 a 12% de caída del PIB. Estos son puntos muy importantes que afectan a la economía, afectan a la sociedad y afectan a todo el desarrollo tanto de oferta y demanda. Creemos que debemos reponer la actividad de oferta y demanda, y el gobierno seguramente en su programa de gobierno estableció inyectar unos 8.000 o 9.000 millones de dólares para la oferta y la demanda, para que el país vuelva a las cadenas de valor, a las cadenas de logística, e encontremos una ruta de reactivación económica y de empleo en el país. Ahora, justamente esa es la idea, ¿no? Reactivar nuestra economía, no solamente dentro, sino también para que podamos exportar. En el tema de las importaciones vamos a hablar en un instante, pero también nos ha llamado mucho la atención ese porcentaje de desempleo, el 12%, don Rolando. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Tenemos que encontrar empleos dignos. ¿Quiénes dan empleos dignos al país? Son los empresarios, para lo cual necesitamos articular, dialogar, trabajar de manera articulada con el gobierno para generar un clima de negocios adecuado. Como le decía antes, el tema de la vacuna nos va a ayudar en Bolivia y en el mundo. Sí. Al tener una reactivación económica en el mundo, vamos a tener mayor demanda de commodities, de temas de exportaciones, y eso nos va a permitir mejorar nuestros índices de balanza comercial, que pueden llegar a ser positivos en función de los precios de los commodities y en función de la reactivación de la economía a nivel mundial, que estamos prestos a que la vacuna ayude a este propósito. Ahora bien, en medio de esto tenemos también que hablar acerca de la inversión pública y la inversión privada, porque esto también es importante para mover nuestra economía. ¿Cómo podemos hacerlo?
Bueno, es muy importante el tema que señalas, Miriam, y creemos que el gobierno tiene un programa de una inyección de liquidez al sector sociedad y al sector oferta y demanda de unos 8.000 millones de dólares. Sí. Esto nos va a permitir reactivar la economía del país, nos va a permitir generar empleo, generar actividad económica y poder ver la perspectiva económica desde un punto de vista positivo. Ahora, en algún momento también usted ha señalado de que no hay un equilibrio entre las exportaciones y las importaciones, lo que se ha ganado o lo que se ha perdido. En ese sentido, ¿qué podemos hacer? El presidente también ha señalado, cuando estaba en campaña, sustituir en el tema de las importaciones. ¿Cómo ve usted esto y qué productos se deberían sustituir? Bueno, lo que vemos tenemos una balanza comercial deficitaria, aproximadamente de unos 150 millones de dólares en este momento, que podemos equilibrarla. Podemos equilibrarla sustituyendo importaciones. ¿Qué podemos sustituir? Si entramos al tema del biodiesel, al tema de biodiversidad del alcohol y otros temas del agro que nos permitan sustituir los combustibles, nos pueden coadyuvar. Sí. ¿Qué es lo que también podemos sustituir? La alimentación. Bolivia es un país que produce alimentos y podemos ser autosuficientes. En este momento importamos desde papa, importamos fruta, importamos muchos sectores que pueden producir en el país. Creemos que la marcha hacia el norte por la paz y en Santa Cruz, el desarrollo de mayor campos de explotación nos va a permitir tener una seguridad alimentaria importante. ¿Por qué hasta el momento seguimos importando justamente estas verduras, legumbres, el tema de la papa, como usted estaba diciendo, los productores estaban solicitando justamente que ya no se deje entrar papa que no sea nacional? Bueno, tenemos que establecer algunas barreras arancelarias o algunas barreras pararancelarias y aplicar el arancel, porque muchas veces estos productos entran de contrabando, por lo cual son más competitivos en el país. Tenemos que preservar al productor nacional para que pueda generar alimentos para nuestra sociedad y poder ser autosuficientes en alimentación, que tenemos campos suficientes para este propósito. Ahora, evidentemente, ustedes están con toda la disposición como empresarios privados de poder darle un espaldarazo al país en este momento, ¿no es cierto?, de poder concretar, qué sé yo, algún acuerdo con el gobierno nacional para poder ayudar, no solo en el tema del desempleo, ¿no es cierto?, dando empleo fijo, pero también se habla de empleo formal. ¿Qué pasa con los que están en la parte de la informalidad? Bueno, Miriam, ha tocado un tema muy importante. Creemos que tenemos que tratar de ir formalizando a nuestra sociedad. Tenemos un 70% de una economía informal, que tenemos que buscar que esta economía se vuelva formal y que pague impuestos y que genere empleo digno para todo el país. Creemos que como empresarios es nuestro deber coadyuvar en este propósito y en las diferentes cámaras de comercio, de industria y Fundempresa tenemos estos planes para poder formalizar al empresario que no está siendo formal en estos momentos. Y al empresario, evidentemente, el grande empresario, el pequeño, el micro, todos están en este momento necesitando también un apoyo, ¿no es cierto?, un espaldarazo por parte del gobierno. ¿Qué es lo que más ustedes estarían requiriendo en este instante? Bueno, tenemos que aplicar medidas importantes, la economía 4.0, la economía naranja, tenemos que aplicar plataformas digitales, tenemos que entrar en lo que es la economía moderna, porque ya el e-commerce es lo que está sustituyendo a muchos sectores y está coadyuvando al comercio, ya sea nacional e internacional. Tenemos que entrar en la nueva tecnología, en la nueva digitalización de la economía y la economía 4.0, que no es otra cosa que la economía del talento, para exportar servicios, para exportar nuevos talentos de los bolivianos hacia afuera, exportar software, exportar servicios que nos pueden coadyuvar a desarrollar nuestro país y nuestra sociedad. Es tiempo de explotar el talento humano realmente y eso también hay que valorar. Don Rolando, gracias por conversar con nosotros.
Miriam, para mí es un placer, siempre estamos a la orden para dialogar temas empresariales y estamos igualmente dispuestos a que el gobierno nos llame para trabajar conjuntamente en la reactivación de la economía y el empleo en Bolivia. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retorna. Hora 23. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Información importante de inmediato. Estamos en contacto con don Álvaro Ruiz, director de la Federación de Asociaciones Municipales. ¿Cómo está, don Álvaro? Muy buenas noches. Gracias por este contacto. ¿Dónde se encuentra? ¿Está en pleno viaje? Miriam, buenas noches. Sí, todavía seguimos en la ciudad de Oruro. ¿Ya? Acompañando a la caravana del reencuentro y de la unidad que está con nuestro líder Evo Morales, ¿no? Lo estamos acompañando hasta Chimoré, ¿no? Muy bien. Hoy día han estado en Orinoca y estamos viendo imágenes del recibimiento que ha tenido don Evo Morales. A ver, cuénteme en sus propias palabras, ¿qué ha sido? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le han dicho? Bueno, desde ayer no te deja de sorprender la cantidad de gente que lo espera en la carretera, que lo espera en salidas de las comunidades, de algunos pueblitos, de municipios. La verdad que se está llegando lamentablemente con retrasos a varios actos, sí, porque, reitero, la gente sale y lo recibe. Le espera con canto, con baile, lo hace pasar por los arcos. Hay arcos para solamente personales, hay arcos para movilidades. Entonces hay mucho cariño que está recibiendo en todo el departamento de Potosí y Oruro, ¿no? Y ya mañana sí, se saldrá hacia Cochabamba, ¿no? ¿Y cómo va a ser el viaje hacia Cochabamba? ¿También por tierra? Sí, todo va a ser por tierra. Mañana temprano, alrededor de las 8 de la mañana, posiblemente antes, saldremos ya a Chimoré, ¿no? Muy bien, eso significa que a Chimoré, ¿a qué hora más o menos piensan llegar? Calculamos llegar, como le decía, alrededor del mediodía, o tal vez un poquito más tarde del mediodía. Claro, porque Cochabamba serían como 3-4 horas, ¿no es cierto? Y otras 4 horas hasta Chimoré. Más o menos será en la tarde que estén llegando al trópico cochabambino. Y posiblemente salgamos a las 6 o, si es necesario, salir a las 5 de la mañana. Ahora cuénteme acerca de la caravana que usted está dirigiendo. ¿Cuántos vehículos están acompañándoles? No la estoy dirigiendo yo, estoy parte, disculpa que no me pare, pero estamos ahorita en la caravana y si me paro me van a reclamar. Mira, hemos llegado a números muy altos, pero no hemos contado porque la gente a veces, unos se suman, otros se retiran. Entonces hemos llegado por ejemplo, en la salida de Tupiza hemos llegado alrededor de unos 500 autos, ¿no? Te doy un número, una apreciación, porque honestamente no las hemos contado. Habíamos registrado bastante cantidad, sin embargo se presentó un problema en Tupiza que gente no pudo llegar. Entonces es cosas que nos han modificado, y también el día de ayer nos hemos desviado por un lugar que nos ha hecho tardar alrededor de casi 6 horas, claro, un poco más. Nos ha complicado. Es así una linda experiencia, aventura. La última consulta que quiero hacerle, don Álvaro García está con él, va a llegar con él hasta Chimoré. La experiencia, ¿no? Perdón, le voy a reiterar la pregunta. ¿Quiénes están en la comitiva? ¿Va a continuar don Álvaro García Linera hasta Chimoré con él? Está Álvaro García y hay varios sectores que están acompañando, ¿no? Varios sectores, como La Única, como diferentes. Ahora bien, me imagino que la última actividad será directamente Chimoré, o van a hacer algún alto todavía en medio del camino, entre que salen de Oruro y llegan a Chimoré. El principal acto está programado en Chimoré. Ya. En Chimoré.
principal acto va a estar programa en Chimoré. Ya, bueno. Le agradezco mucho, don Álvaro, por haber estado con nosotros. Sabemos que está en camino. Es un poquito complicado en medio de la carretera poder conversar con él por la señal del Internet. Esto ha sido lo último y queríamos que usted lo sepa. Ayer el presidente Luis Arce Catacora ha posesionado a sus nuevos colaboradores, su nuevo gabinete, que ha llamado la atención. Son 16, de los cuales 13 son varones y hay 3, nada más que 3 mujeres. Y este detalle, por supuesto, no ha pasado inadvertido por la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Yo sé que te ha llamado otra vez la atención porque estaríamos volviendo a una cifra que hace décadas no habíamos visto. 3 ministras nada más. ¿Cómo estás? Buenas noches, sí, efectivamente hemos estado llamando la atención. Esperábamos que creo que había una expectativa de mayor presencia de mujeres en el gabinete de esta nueva gestión gubernamental, teniendo además algunos antecedentes previos en los que ya habían habido más mujeres en este gabinete. Estas 3 mujeres que ocupan el gabinete representan poco menos del 18% o del 19% de la presencia de mujeres en el gabinete ministerial. Bueno, un dato que vamos a resaltar, y tú también lo debes, me imagino que lo has debido valorar, es el hecho de que por primera vez en la historia de nuestro país tenemos a una mujer en una cartera tan importante como es el Ministerio de la Presidencia, por ejemplo. Sí, ese sí es un dato hasta histórico. Es la primera mujer que asume una cartera ministerial como es la de la presidencia. Hemos tenido en otras áreas, pero desde 1952 que hemos tratado de hacer una recopilación histórica de la presencia de mujeres como ministras y ministros de gobierno, vemos que durante mucho tiempo no hemos tenido ministras, y la primera ministra durante el gobierno de Siles Salinas fue la señora Alcira Espinosa, que ocupó por primera vez un cargo ministerial. Y estas son justamente los indicadores de que algo más estamos avanzando. Exacto. Vamos avanzando a la época, por ejemplo, estoy viendo acá de el presidente Walter Guevara, 79, ¿no? El 79, sí. Una sola ministra. Una mujer. Ella era doña Ana María Romero, que también ha sido precursora, la primera defensora del pueblo, también fue una de las primeras presidentas de la Cámara de Senadores. Entonces, bueno, doña Ana María también está entre las primeras ministras de Estado durante el gobierno de Walter Guevara. Exactamente, el Ministerio de Prensa, si no me equivoco. No, fue el Ministerio de Prensa e Información. Exacto, Prensa e Información. Y avanzando, estamos llegando, digamos, al año 2002-2003, ahí ya teníamos 4 ministras. Durante don Carlos Mesa, 5 ministras. Con Rodríguez Belcé 4, con el presidente Morales en su primera etapa del 2006 al 2009 fueron también 4, pero de ahí comenzaron a subir, ¿no es cierto? Del 2009 al 2014 habíamos tenido 24 ministras, de 37 en total, 37 varones y 24 mujeres. Sí. Ha ido progresivamente avanzando la presencia de las mujeres también en los cargos ministeriales. Sí. Lo que tenemos en el cuadro de la izquierda, en lo que vamos viendo, es el número total de hombres y de designaciones de hombres, y el número total en toda la gestión de cada uno de estos gobiernos, y en la columna de la derecha las designaciones de mujeres. Entonces hemos visto cómo progresivamente de un total, lo que hacemos es la comparación en datos porcentuales para tener la figura completa, es decir, en el gobierno de Rodríguez Belcé efectivamente el porcentaje subió hasta 24%. En diferentes gestiones de Evo Morales, por ejemplo, la primera gestión solamente era 20%, pero posteriormente sube el porcentaje, ya que en 2 oportunidades, el 2010 y el 2011, Evo Morales tuvo gabinetes paritarios, es decir, 50% de mujeres en 2 años consecutivos. Y luego disminuyó nuevamente y bajamos hasta 28%, que fue el porcentaje con el que acabó su gestión. Ahora, ¿a qué crees que se debe esto?
Mónica? Porque uno puede sacar un montón de conjeturas, pero no hay una paridad, no hay un gabinete paritario en esta oportunidad, tú lo has dicho, entre 18 y 19% nada más. Bueno, esto tiene que ver nuevamente con la mirada de las mujeres en cargos de decisión. Y esto tiene que ver con una serie de prejuicios de la presencia de las mujeres en espacios de decisión, si son suficientemente fuertes para manejar. Hemos tenido una ministra de Defensa, pero deben recordar, claro, cuando una ministra de Defensa era mujer, lo que se cuestionaba era, uno, su juventud, y dos, si iba a tener la capacidad de coordinar con las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Exacto. Entonces, estos prejuicios que tenemos en relación a la presencia de las mujeres en estos espacios que son de alta decisión y que son estratégicos para el Estado, persisten. Y no se hacen muchos esfuerzos para buscar a las mujeres que pueden ocupar estos espacios. Y creo que cada vez nos van desafiando más. Y no solamente ocurre en el gobierno nacional, sino también cuando vemos la composición de las candidaturas, tanto para gobernadores y gobernadoras, o también para alcaldes y alcaldesas. Y es por eso que todavía en la presentación de candidaturas tenemos pocas mujeres que tengan un perfil como el que tendemos a desarrollar en nuestras cabezas, con ciertos prejuicios de cómo debería ser una mujer que va a ejercer poder público y poder político frente a sus colaboradores. Y, por ejemplo, Michelle Bachelet cuenta en algunos eventos de derechos de las mujeres que en cierto momento ella daba órdenes, pero las daba órdenes de manera conversada, y en cierto momento se dudaba de que eran órdenes. Y esto particularmente con, por ejemplo, el ministro de Defensa, cuando ella era presidenta, y otros que no tomaban sus órdenes como verdaderas órdenes, porque parece que para que parezcan órdenes de una mujer, la mujer tiene que levantar la voz o hacerlo de una manera más agresiva. Entonces, bueno, estas son anécdotas que se cuentan, pero creo que cada vez más, de manera simbólica, se están rompiendo estos prejuicios, porque las mujeres estamos en todos los espacios, ya hemos vencido el legislativo y nos falta vencer la frontera del ejecutivo. Y esperamos que en las próximas elecciones también subnacionales podamos tener más mujeres postulando a estos cargos como gobernadoras o como alcaldesas. Eso sería interesante realmente, ¿no? Y lo que tú dices es verdad, ¿no? Se fijan mucho en el carácter, o sea, es decir, si ven que es una mujer, mujer más suave, más tranquila. Ahora, otro detalle también, si es que tienes o no tienes familia, porque si tienes familia, por ahí no vas a llegar a cumplir cabalmente con los propósitos que tu carrera o tu cartera va a exigir. Sí, y esto está muy claro también en el abordaje, por ejemplo, de las entrevistas a postulantes o candidatos a estas carteras, que en general no se les preguntan a los hombres. A las mujeres les preguntan cómo hace para compatibilizar su vida pública como autoridad y su familia. Y entonces ahí esa pregunta no se la suele hacer a los hombres, aunque en algunos artículos en estas elecciones nacionales he visto que se las han hecho. Por ejemplo, en el caso de Luis Arce se le preguntó en algún reportaje en alguno de los periódicos, pero en general no se le suele preguntar a un hombre qué hace con su vida privada o cómo resuelve la alimentación de sus hijos o el colegio de sus hijos mientras ejerce un cargo público. Es cierto, hay todavía muchas barreras que como mujeres tenemos que sortear para que se tenga un poco más de confianza en la capacidad que tiene la mujer boliviana en carteras y también en puestos que son de gran exigencia profesional, ¿no es cierto? Mónica, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Yo creo que nos vamos a quedar pendientes de lo que pase en las subnacionales, como tú has dicho. Sí, tenemos altas expectativas de esto y de lo que pueda pasar en el futuro. La designación del gabinete siempre son señales en las que buscamos encontrar algunos compromisos y demás. La ministra Prada ha hecho una alocución interesante haciendo referencia al tema de la violencia contra las mujeres, y esperamos que eso sea en este mes de noviembre, a pocos días de la celebración del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que esto sea parte de los compromisos que se vayan a asumir por parte del Gobierno Nacional. Ojalá. Gracias, Mónica. Y estamos hablando. Gracias. Un gusto. Mil gracias a ti por la invitación. Que te vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retorna
hora 23. No importa el color que tenga. Gracias una vez más por estar con nosotros. Nos reencontramos en próximas horas con otras temáticas que también son importantes en estos días en los que el país como nunca está pidiendo que haya paz y que de una vez reactivemos nuestra economía. Que le vaya muy bien. Buenas noches.